tal? Bienvenidos a nuestro resumen de noticias. Hoy, la verdad, tenemos una mezcla de historias bastante impactantes, que van desde la seguridad aquí en nuestro país hasta tensiones internacionales que, de una u otra forma, nos afectan a todos. Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y El Mundo de periódico El Vigía de este 13 de noviembre de 2025. Para el día de hoy vamos a revisar tres grandes temas. Primero, nos meteremos de lleno a la situación tan crítica de justicia y seguridad en México. Después, le daremos un vistazo a temas de salud y sociedad que están generando mucho debate. Y ya para cerrar, veremos qué está pasando en el escenario internacional. Así que, sin más, empecemos. Y bueno, arrancamos con un tema que, híjole, nos duele y nos preocupa como país. La violencia que parece no dar tregua. ¿Qué está pasando realmente con la justicia y la seguridad en México? Miren, la libertad de prensa en México está una vez más de luto. Anoche mismo, el periodista Eber López fue asesinado allá en Oaxaca. Y con él ya son 5. 5 periodistas asesinados en lo que va del año. 5 voces que han sido silenciadas en apenas unas semanas. Es una cifra que, de verdad, debería escandalizarnos a todos. Y es que, claro, detrás de esa fría cifra hay nombres, hay personas, hay familias, hay historias enteras. Estamos hablando de José Luis Gamboa, de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y ahora Heber López. Recordar sus nombres es, creo yo, el primer paso para poder exigir justicia. Ahora, para que entendamos la magnitud de este problema, chequen estos datos de artículo 19. En los primeros 3 años del gobierno actual, han sido asesinados 28 periodistas. ¡28! Es la cifra más alta si la comparamos con los 3 sexenios anteriores. El peligro para quienes ejercen el periodismo en México, lamentablemente, no para de crecer. Pero la violencia, tristemente, no solo amenaza a la prensa. La siguiente historia nos confronta con una pregunta que de verdad es aterradora. ¿A quién recurres cuando las personas que deberían protegerte son las que te hacen daño? ¿Dónde está la casa? Imaginen escuchar esa pregunta, mientras agentes de la Policía Estatal te están torturando. Pues eso fue lo que le pasó a Jimena, así la llamaremos para proteger su identidad, allá en Morelos, en el 2019. Es que la historia de Jimena es una auténtica pesadilla. Fue detenida de forma ilegal, torturada por agentes del Estado, luego la liberaron y simplemente desapareció. No se ha sabido nada de ella desde entonces. La propia Comisión de Derechos Humanos local cree que se trata de una desaparición forzada, o sea, un crimen en el que el propio Estado podría estar implicado. Y al día de hoy, ni respuestas ni justicia. Bueno, vamos a dejar por un momento estos temas tan duros de seguridad para pasar a 2 asuntos que, aunque son muy diferentes, también han dado mucho de qué hablar. Por un lado, la crisis en el sistema de salud y por otro, un evento social que acaparó toda la atención. A ver, hablemos de salud. ¿Les ha pasado que van al médico, les dan su receta y cuando llegan a la farmacia, nada, que no tienen el medicamento? Pues fíjense que no es un caso aislado. El INSABI, que es el Instituto de Salud Federal, ya reconoció que 1 de cada 3 recetas no se surte por completo, una situación que el mismo director del INSABI ha calificado como, pues, insatisfactoria. Y lo más grave de todo esto es que no estamos hablando de medicinas súper raras o carísimas, para nada. Faltan cosas tan básicas como tratamientos para la diabetes, para la hipertensión y hasta analgésicos comunes. Esto en la práctica significa que millones de personas no pueden controlar sus enfermedades crónicas y eso pone en un riesgo muy serio su salud y su vida. Y ahora sí, cambiando radicalmente de tema, vámonos a una noticia del mundo social que ha generado, todo tipo de comentarios. La ex lideresa del sindicato de maestros, Elba Ester Gordillo, a sus 77 años, se casó con su ex abogado Luis Antonio Lagunas, de 41. La boda, por cierto, fue este fin de semana en Oaxaca. Muy bien, pues ahora crucemos las fronteras para ver qué está pasando en el resto del mundo. Y vaya que hay de todo, desde una posible guerra en Europa hasta la crisis económica en Estados Unidos y batallas legales importantísimas por los derechos de los pueblos indígenas. La cosa en Europa del Este está al máximo. Rusia ha juntado miles y miles de tropas en la frontera con Ucrania y en Occidente hay un miedo real de que haya una invasión inminente. De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, ya lo dijo. Es el momento más peligroso para Europa en décadas, así de grave.
Y mientras tanto, en Estados Unidos, el dolor de cabeza número uno es la economía. La inflación se disparó a un 7.5% anual. Es la más alta en 40 años. Y esto pues se traduce en que todo es más caro. La gasolina, la comida, el dinero simplemente ya no rinde igual para las familias. Y sin dejar Estados Unidos, una ley antiaborto muy polémica en Texas está teniendo un impacto tremendo. Las cifras oficiales ya lo muestran. En el primer mes que se aplicó, el número de abortos se desplomó un 60%. Un dato que, por supuesto, está avivando todavía más el debate sobre los derechos reproductivos en ese país. Y terminamos nuestro recorrido en Guatemala con una lucha que es verdaderamente histórica. La comunidad maya quechua lleva más de 40 años peleando por el derecho a sus tierras ancestrales, que están amenazadas por la minería. Pues ahora su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que se decida ahí podría sentar un precedente clave para los derechos de los pueblos indígenas en toda América Latina. Y así, con esta noticia, llegamos al final de nuestro resumen de hoy. Por supuesto, les hacemos la invitación a que nos sigan en las redes sociales de Periódico El Vigía para que no se pierdan nuestros demás contenidos. Pero antes de irnos, ahí queda una pregunta para la reflexión. De todo lo que platicamos hoy, ¿qué historia creen que va a seguir resonando en los próximos años? ¿La violencia en México, la crisis en Europa o la lucha por los derechos? Nos encantaría conocer su opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos.